abrir nuestras Sagradas Escrituras, hermanos. Y hoy, pues, gracias a Dios, nos toca un estudio más de la bendita palabra de Dios. Vamos a abrirlo, nuestras Sagradas Escrituras allá en Efesios. En Efesios, su capítulo 4. Y vamos a darle una lectura del versículo 25. Amén. Capítulo 4 de Efesios, del 25 al 31. Amén. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leer alternadamente Efesios 4, del 25 al 31. Dice: para honra y gloria del Señor. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos y no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, que trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estéis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Amén. Siéntense, hermanos. Dios les pague. Hoy el tema que vamos a ver se llama, hermanos, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan lo que vimos el domingo? Que les comentaba acerca del tema que íbamos a estar manejando esta semana. Solamente quiero que recuerden las dos evidencias que les comentaba. Es un estudio, ¿sí? Es un estudio, vamos a interactuar en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos manifestaciones? La externa y la interna. Amén. ¿A qué se basa la interna? Perdón, a ver, mis hermanas. La interna, ¿a qué se basa esa manifestación interna? ¿Recuerdan? Sí, pero sí, significa adentro, pero ¿a qué se refiere? Amén. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo, que lo que va a hacer por dentro de nosotros, ¿sí? ¿De qué sirve que nosotros nos vistamos honestamente? En este caso es manifestado más en las mujeres, en las hermanas, que importa o que me va a beneficiar que traiga mi tapado, mi vestido honesto, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo, acuérdense que es el fruto del Espíritu. Dentro, hermanos, debe de trabajar el Espíritu, ¿sí? Esa es una de las manifestaciones que usted sabe que el Espíritu Santo está derramado en usted, ¿sí? Ahora, la otra manifestación era la externa. ¿A qué se refiere la externa? Hablar en lenguas. Hablar en lenguas, hermanos, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermanos, que estas dos manifestaciones las tengamos muy presentes, ¿sí? Yo sé que a veces hay mucha distracción en el culto, nos hablan, el niño está llorando, pero pues por eso estamos recordando esos puntos importantes, amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca de no contristéis al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí se puede contristar el Espíritu Santo o no? Amén. Usted no lo mencionó. Pero, no dejen de hablar, no dejen hablar al hermano, porque quiero que participen todos, ¿sabes? Sí, participemos todos, ¿sí? Aunque esté usted mal, sí, vamos a estar analizando la palabra de Dios, que es muy importante, ¿sí? Bueno, miren, yo siempre era mi interrogante cuando decían no contristen el Espíritu Santo, pero yo salían muchas
cuestiones en mi mente y decía, bueno, ¿cómo puedo contristar al Espíritu Santo si no se ve? ¿Sí se ha dado cuenta usted? Porque el Espíritu no se ve. ¿Cómo puede usted definir, hermano Jorge, que se contrista el Espíritu? Sí, bueno, en nuestro, por decir, en nuestro rostro, no se ve, pero se siente, ¿no? Ya Sí. no es lo mismo. Ahora, dice nuestro hermano, en nuestro rostro se ve, pero estamos hablando del Espíritu Santo. Sí, eso es en lo físico. Yo porque la veo usted, y si usted la veo triste, su rostro lo va a decir, porque dice que el corazón hermosea el rostro, ¿sí? O lo entristece. ¿Cómo entonces llegó a esa conclusión? En orar, en buscar la presencia del Señor. Miren, vamos a retroceder. Si hemos entendido lo que es el Espíritu Santo, hermanos, nos vamos a regresar, ¿sí? Ahora, ya dimos el tema, lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerda? A ver, nuestra hermana Reina, ¿qué es el Espíritu Santo? Que Dios viva en nosotros. A ver, usted, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿No? Usted, hermano. El Espíritu Santo se mueve en nuestro corazón cuando nosotros estamos amando. No sé si me estoy haciendo entender. Miren, a ver, ¿qué es el Espíritu Santo? A ver. El mismo Señor. Es el mismo Señor. El Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo es Jesús. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, son las alas. Eso quería que ustedes dijeran, ¿sí? Porque una cosa es sentirlo. No, yo no dije cómo podemos sentirlo. Yo dije, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Qué es? Entonces, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo lo compruebo que es Dios? ¿Sí? Pues allá en 2 de Corintios 3, 17, a ver, vean su Biblia si estoy correcto, si no, pues nos regresamos, hermanos, porque es muy importante esto. Nuestra base que vamos a utilizar es el versículo 25 de nuestra lectura, donde dice, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos a los otros, ¿sí? Y vamos a analizar, vamos a ver el versículo 30, perdón, era el versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Ese es nuestro texto base. Pero, ¿cuál es el texto que les dije a ustedes? Segunda Corintios 3:17. de la carta de Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo 3:17. Amén. Amén. ¿Sí creen que no? No traje. No hay. Bueno, ahorita. Sí, es muy importante. Aunque vayan al trabajo, metan su Biblia ahí en su mochilita. Es muy importante porque va a salir alguien que les quiera predicar y gloria al Señor. ¿Qué dice, hermana? Denle lectura, por favor. Segunda Corintios 3:17. Amén. Sí, amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ya ven? Amén, gloria a Dios. O sea, todo lo que nosotros digamos debe de ir con una base bíblica. Si nuestra hermana dice, pues Él es el Espíritu Santo, Él es el Dios mismo, ¿sí? ¿Cómo comprobamos? Aquí está la palabra de Dios, ¿sí? Porque el Espíritu es el mismo Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, ¿sí? gloria a Dios. Eso es lo que dice nuestro texto. Entonces, sí es muy importante que nosotros analicemos lo que estamos diciendo. ¿Sí sabían que Dios obra en nosotros, hermanos? Amén. El mismo Espíritu, estoy hablando del Espíritu. Para poder entender que no contristemos al Espíritu Santo, debemos de saber esto. Primero, el Espíritu Santo es el mismo
Dios, ya lo repetimos. Otra vez, el Espíritu Santo es, hermanos, nuestro Salvador. El Espíritu Santo es Jesús. Acuérdense, hay muchos textos, ahorita nos podríamos poner a buscarlos, pero nos alargaríamos más. Ahorita vamos a ver hacia grandes rasgos. ¿Por qué, hermanos, decimos también que es omnipotente? Acuérdense que es muy importante hacer énfasis a esto, porque Él es omnipotente y estamos hablando del Espíritu Santo. No lo vemos, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿por qué decimos que es omnipotente? Porque es todopoderoso, ¿sí? Es todopoderoso. Fíjense lo que estoy diciendo, todopoderoso. ¿El enemigo es poderoso, sí o no? Sí, pero no tanto. Pero Dios es todopoderoso. Es más, Él se sujeta a Dios. Amén. Los demonios también se sujetan y le obedecen a Dios. ¿Sí sabían eso? Amén. Se sujetan a Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque miren, el enemigo, el diablo, Jesucristo lo reprende, no solamente cree en un Dios también. Los demonios creen también en un solo Dios. Amén. Y no solamente creen, sino que tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Sí o no? Amén. Y no solamente eso, sino que huyen a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, estamos hablando que también, hermanos, obra en nosotros. ¿Sí sabían eso? Que Dios obra en nosotros. Amén, gloria a Dios. En una mujer de Dios temerosa, en una mujer prudente, en una mujer sabia, en un hombre de Dios, en un hombre que le sirve a Dios, obra el Espíritu Santo en él. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos. Pero si estamos viviendo en dos pareceres y no tenemos una convicción firme en lo que estamos haciendo, discúlpenme, ¿sí? Pero Dios va a habitar. Por eso Él toca constantemente, quiere cenar constantemente con nosotros. Y se refiere al corazón. Fíjese, hermano, cómo el Señor empieza a hacer una regeneración en nosotros. ¿Sí? A Tito 3:5, a ver, busquen Tito 3:5, porque ahí nos habla de donde el Señor dice que no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hacemos, sino es por Él mismo. Es porque Él nos regenera. Amén. Por eso constantemente Él nos da una nueva vida. Gloria a Dios. Yo les comentaba el domingo, ¿se acuerdan del domingo que yo les decía? Sí, que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Dejar ese viejo hombre y seguir el nuevo hombre. El viejo hombre está viciado por los delitos, los vicios, los placeres. Si todavía en nosotros surge esas cosas, es que necesitamos que el Señor Jesucristo mande ese fruto del Espíritu en nosotros, para que cambie nuestra manera de vivir. Amén. Y seamos nuevos hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. También, hermanos, nos da o nos sella. Yo les dije que el Espíritu Santo también son las arras, es la garantía de nuestra salvación. No la pierdas, no la debamos de perder, esa salvación que Dios nos ha dado, porque somos propiedad de Dios. Gracias a Dios. El sello, hermanos, quiere decir que somos propiedad de Dios. ¿Sí? Pero fíjese, hermano, también nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica, segunda de Tesalonicenses 2:13, dice, hermanos, que nos santifica. Nosotros mismos ponemos nuestra parte, pero Dios es el que hace también su parte. Y si usted se da cuenta, hermano, siempre la palabra de Dios habla más en el Antiguo Testamento, en donde habla el Espíritu Santo y le dice a los siervos de Dios: santifícame al pueblo, que se lave su ropa, ¿sí? Que se prepare. ¿Sí lo han visto así? Fíjese, la otra cosa diría:
¿saben qué? Pues yo los voy a preparar, yo los voy a hacer esto, yo los voy a limpiar. Hermanos, el hombre, si no es un 99.9% que debe de hacer el hombre, porque está poniendo de su parte, la otra parte lo hace Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Porque muchas de las veces, hermanos, y yo pongo el ejemplo del apóstol Pedro, ¿se acuerdan cuando estaba en el mar? Y dice que vio como un fantasma, pero ese fantasma, hermanos, se espantó el apóstol Pedro y se empezó, porque vio un fantasma, no era un fantasma. ¿Quién era? Era el Señor. Entonces el apóstol Pedro dice, pues si tú eres, haz que yo camine sobre el agua, pues ven a mí, ¿sí? Ahora, fíjese, pongo este recuadro, hermanos, porque me llama mucho la atención. No sé a qué distancia estaba, si a un tiro de piedra o no sé, pero me voy a poner a pensar que el apóstol Pedro estaba así como a la calle. Y el Señor le dijo, yo soy Pedro, ¿sí? Y Pedro le dice, pues haz que camine yo si eres tú. Y el Señor le dice, pues ve, ¿verdad que sí caminó? Amén. Y caminó. Nuestra fe puede menguar. Y se estaba hundiendo. Y el Señor se dio cuenta, ¿sí o no? Se dio cuenta. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿sí? Dame la mano. ¿Ya vio? ¿Qué hizo el apóstol Pedro? No puso el 99 por 90% para ir a Jesús. Cada uno de nosotros venimos a Jesús. Amén. Él hace la obra, ¿sí o no? Él ve nuestro deseo. Y de esta manera, hermano, ¿cómo rescató el Señor a Jesús de las aguas? Que Él se está muriendo. Entonces, por eso estamos hablando que el Señor, hermanos, nos santifica, ¿sí? Nos aparta para Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, pues es el mismo Dios, estamos hablando del mismo. Pero para que nosotros podamos entrar, óigalo bien, es muy importante estas dos manifestaciones. Y cuando habla la palabra de Dios que no contristemos el Espíritu Santo, yo cuando estuve pensando esto dije, bueno, es importante dar una mirada hasta atrás. En el Antiguo Testamento ya estaba el Espíritu Santo. Y dice que Él, como Espíritu Santo, creó. Fue el creador de las cosas, de la tierra, el mundo, todo lo que subsiste lo creó Él. Amén, gloria a Dios. Es más, hasta el hombre. Pero había un propósito para Dios. Y Él quería algo bueno para el hombre, para la naturaleza, para todo lo que Él había creado. Pero vemos cómo el hombre se fue echando a perder. Dice que su pensamiento no era servir a Dios ya. Su pensamiento era hacer las cosas malas. Ya las cosas, hermanos, de Dios, de lo espiritual, se olvidaron de ello. Y dice que iba de mal en peor las cosas. Y dice, por eso llegó al punto que les estaba preguntando. Y dice allá, me parece que 6:7 de Génesis, ¿verdad? 6:7 por ahí así, en donde dice que Él empezó de haber creado al hombre, ¿verdad? Dice que Él se contristó, o sea, se le pesó pues. Dice, y Dios vio. Y arrepintóse, ¿Verdad? ¿Sí es? Amén. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesólo en su corazón. Génesis 6:6. Amén. Fíjese. Estamos observando entonces, fíjese cómo está la manifestación. Dios ha sido manifestado, dice Timoteo. Dios ha sido manifestado sin contradicción. Dios ha sido manifestado en carne, en espíritu y visto por los ángeles. O sea que no hay ninguna contradicción, porque Él vino a la tierra y se anonadó a sí mismo, nació de una virgen y tuvo dos naturalezas, una divina y otra espiritual. Perdón, una humana, naturaleza humana
y la otra, naturaleza divina. En su naturaleza humana, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo miedo, sí, lloró. En su naturaleza, sí, como un hombre como nosotros. Y en su naturaleza divina es Dios, es el Espíritu Santo, porque levantó a los muertos, sanó a los enfermos y perdonó pecados. Y el único que perdona pecados es Dios. ¿Ya se dio cuenta por qué entonces vemos que como el Espíritu Santo se contrista también? Y esto lo vamos a ver en nuestra lectura que acabamos de ver, hermanos. Y vamos a analizar, mire hermano, regrésese a la lectura que vimos, Efesios 4, del versículo 25. Ahí vamos a poner mucha atención, estamos en un estudio bíblico. Y vamos a entrar en el segundo punto, ¿sí? Vamos a entrar y vamos a analizar ¿qué significa contristar al Espíritu Santo? ¿Sí? Pero en esta parte vamos a ver qué es lo que contrista al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? A ver, yo le voy a dar lectura y yo le voy a preguntar a usted, porque aquí están las características. Dice el versículo 25: por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo ahí? La mentira. ¿Ya vio? O sea que no podemos mentir, porque si tenemos a un Padre, al Señor, a nuestro Dios que es verdad, porque habla la Escritura y dice el Espíritu de verdad. Entonces si yo soy hijo, yo debo de ser un hijo de verdad, ¿sí o no? Pero si yo soy un mentiroso, ya no. Hay una parte de las Escrituras en donde habla que los mentirosos son hijos del diablo. Sí. Sí lo habla. No lo podemos buscar ahorita porque quiero ir más rápido. Bueno, vamos a la segunda parte, 26. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es esa parte que entristece al Espíritu Santo? ¿Cuál? El enojo. El enojo. Bueno, aquí dice que, o sea, podríamos decir, como dicen los hermanos, el enojo, pero siendo carne, hermano, si me ofenden, pues me enojo, o sea, sí me prendo, Sí, ¿no? sí, Soy sí. carnal, Sí. pero no peco, o sea, no me debo de dejar llevar, porque por ejemplo en Judas dice que estaban peleando el cuerpo de Moisés, Sí. Satanás y el arcángel Miguel. Sí. Y le empezó a decir de maldiciones y cosas feas, ¿no? A lo mejor Amén. no quiere decir que no estaba enojado el arcángel Miguel, únicamente dijo, te reprendo en el nombre Claro. del Señor. Por eso dice, airaos, Eso. pero no pequéis, o sea, Eso es. no nos vamos a dejar llevar por el enojo, sino Por la ira. No es malo enojarse, porque el Señor se enojó. Dice que entró al templo, y usted se ha dado cuenta, ha leído esa parte. Dice que entró al templo, creo era por segunda vez, y dice que estaban ahí con las palomas haciendo cambios de dinero, y se molestó. Jesús se enojó y dice que lo sacó de ahí. Dice, mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y fíjese cómo se enojó el Señor. O sea, y aquí dice, airaos, pero no pequéis. Usted se puede enojar, pero sin ira, porque el enojo puede llevar ira. Usted se puede enojar con su hijo y lo puede matar, ¿sí o no? Sí. Pero también usted se puede enojar y lo puede corregir sanamente.
Amén. Y sin ira, o sea, sin que esa ira lleve una maldad, o sea, a guardar rencor, no. Entonces, de eso estamos hablando. No debe de haber eso, ni guardar rencor en contra de nuestro prójimo. No, el Señor mismo nos ha dejado la doctrina de la reconciliación para eso. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo qué es lo que no, o sea, más bien lo que entristece al Espíritu Santo. Amén. Sí, vamos a ver la otra parte. A ver, dice: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Hermano Jorge, ¿cuál sería ahí la otra? Es el 28. Amén. No hurtes. No hurtar o no robar. Fíjense que es tan fácil, hermanos. Yo me acuerdo que había una pequeña de 5 años y iba con su mamá, la iba a llevar a la escuela, y ya estaban las frutas ahí, el que estaba vendiendo. Y agarraba a la niña y se agarraba una naranja, la escondía y se la llevaba, ¿sí? Como si nada. Y otra persona, hermanos, estoy hablando del hermano de la iglesia, ¿sí? Se fue a un centro a comprar cosas, hermanos, y su hijo se robó algo. Y pues le echaron la culpa a la mamá y ya la iban a llevar a la cárcel, ¿sí? Nosotros como padres debemos de inculcarles a nuestros niños de no robar. El dinero, hermanos, está tremendo. Amén. Sí, de veras, hermano. El ser tesorero, no sé si Judas haya robado, ¿verdad? No lo sabemos. Tampoco el saqueo, ¿verdad? Estaba saqueo. Hay hombres que recolectaban los diezmos, pero hermanos, sí se puede robar. No se debe hacer. Sí. Entonces, el Señor nos está viendo. Amén. El Señor nos ve. Muchas de las veces, hermanos, volteamos atrás, a los lados, que nadie nos vea. ¿Sí? Y presta para acá. ¿Sí o no? Amén. Pero nunca volteamos hacia arriba. ¿O sí ha volteado usted hacia arriba cuando se quiere robar algo? ¿Verdad que no? No, ¿verdad que no? Yo les comentaba de una anécdota cierta que me pasó. Yo me iba a robar el pasaje del autobús. Iba con mi familia. Pues no vi ningún policía y mi tarjeta ya no tenía. Se me hacía fácil. Digo, vamos, pásense, al fin que no hay nadie. Y ahí vamos y nos metemos, hermano. Ya nos metimos, hermano. Eso es robar también. Amén. Pero ya me acordé y le digo a mi familia, me estoy cuidando que no estén los policías y la cámara está enfrente de mí. Sí, ya se dio cuenta, los ojos de Dios nos están viendo. Entonces lo que desagrada al Espíritu Santo, lo que le entristece es de que robemos. ¿Sí o no? Eso no es bueno. No es bueno, hermanos. Entonces, vamos a ir más rápido para que no nos lleve el tiempo. Amén. A ver, que nuestro hermano Froilán lea el 29, versículo 29. Amén. Para la gloria de Dios, Efesios 4:29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Amén, Dios le pague. A ver, nuestra hermana Reina. A ver, ahí cuál sería lo que le disgusta al Espíritu Santo, lo que entristece. Ya le ayuda. Ahora, coméntenos, denos 2 ejemplos de esas palabras torpes. Ya lo vimos, ¿eh? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Ya vimos un tema. El poder de la lengua. Espérenme, ya va. A ver, hermana. Pues sí, la lengua, ¿no? Sí, pero denos 2 ejemplos.
Amén, gloria a Dios. Y no, ahorita le digo a nuestro hermano Jorge que le ayude. Amén. Nuestro hermano Jorge. Es que unas groserías. Groserías. Amén. Bueno, suponiendo que tengamos un evento y le digamos a una persona que viene nomás por la comida, y ya sé, Venga por la comida. que sea visita. Visita. Bueno, entiéndase por palabra torpe muchas cosas que decimos que aún la verdad lo hacemos y lo decimos, ¿verdad? Normalmente tenemos la facilidad de decir, no seas tonto, mira, esto es así, ¿no? Ya, puede ser a mi hijo, puede ser a mi esposa, o en general, no, mira, es que tontamente estamos pensando, pero la escritura dice, ni fatuo, que quiere decir tonto, Ajá. dice, le digas a tu prójimo. Sí. Entonces, cualquier palabra torpe, inclusive chismes, intrigas, mitote, exageraciones, todo eso es torpe. Claro, el chisme es una palabra torpe. La otra, yo les comentaba, hermanos, que también nosotros tenemos un horario cuando comienzan nuestros servicios. Y si yo digo, a las 12 empieza el servicio y yo vengo 12:20, 12:10, que ya no sea la hora, eso es también algo que me lleva a esto. Porque la palabra torpe es algo que no cumplo, algo que no va con respecto a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que disgusta a Dios. Acuérdense, el mismo Señor pone el ejemplo con los fariseos. ¿Se acuerdan cuando se empezaron a enaltecer? Y dijo, no, hombre, yo doy de mis diezmos, ¿sí o no? Dijo, de mis diezmos, y cada 8 días yo hago 2 ayunos, y fíjense lo que estaba diciendo, ¿no? Pero Dios conocía su corazón, que lo que él estaba diciendo no lo aplicaba. Es más, cuando el mismo Señor dice que se paraba en donde estaban echando las limosnas, ¿se acuerdan? Él mismo lo dijo. Que los ricos, ¿qué es lo que hacían? Daban de lo que les sobraba. Pero el mismo Señor dijo, esta dio más que ustedes. O sea, porque él conocía el corazón. Él sabía. Y por eso le dijo a los fariseos, ustedes parecen, ¿qué? Sepulcros blanqueados. Porque por fuera, si han visto las tumbas como están, ¿verdad? Le ponen las mejores flores, es más, hasta ponen cocas. Sí, le digo porque ya apenas acabo de pasar por ahí y vi unas cocas, unas flores bien bonitas y dije, está adornado bonito, pero ránquele abajo. ¿Cómo va a estar? Bien apestoso, ¿verdad? Bien feo. Entonces, así les dijo el Señor. ¿Y qué creen, hermanos? Miren, muchas de las veces esperamos que el hombre nos halague, ¿sí? Que el hombre siempre hable bien de nosotros, de lo que yo haga, Pero ¿por qué no esperamos que Dios, amén, amén, mejor, que nos vea a nosotros? Amén, Así como al siervo Job, así como a Noé, que dice que se entristeció, pero dice que vio a ese hombre llamado Noé. amén, Y ahora sí vemos, si es el mismo Jesús, ¿sabes qué? Haz esto. Invita a todos los que se quieran salvar en el arca. Y como no obedecieron, entra tú y tu familia. Fíjese qué maravilla, ¿no? Entonces, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. 31. Lo que le disgusta a Dios es guardar amargura. Sí, y hay otra lista, y ya vimos el enojo, la ira, dar voces, ¿sí? Maledicencia. Dice, sea quitada de vosotros y toda mentira. amén.
Hermanos, luchamos mucho con esto de la mentira, Amén. Estamos luchando mucho con eso del chisme. En lugar de entregar todo nuestro ser al Señor, como que, y dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay un mal en mí. ¿Por qué hago lo que yo no quiero? Amén. Diariamente hago lo que yo no quiero. Por ejemplo, si a alguien le gusta la coca y le presentan mañana una bien fría, hermanos. Hermanos, y el que le gusta va a decir, mañana ya no, a partir de hoy ya cero coca, ahora sí cero, como el borrachito, ¿verdad? Cero coca. Y mañana le llega un hermano con la coca, gloria a Dios, y empieza otra vez. Mire, hermano, el apóstol Pablo se dio cuenta de esto. Tal vez a usted le gusta el chisme, como le dijeron a aquel varón, ahora dinos tú, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? No, pues a mí me gusta el chisme, ya me anda por irlo a contar. ¿Se da cuenta usted? Hermano, la palabra de Dios lo que le entristece es tener amargura en el corazón. Amén. Y habla Hebreos, ¿verdad? Quitar toda amargura, que no porque la amargura salga van a ser contaminados todos. ¿Sabe la amargura cómo es? Como la lepra. Ahora que se contaminaron de varicela, viruela, los muchachos hermanos, arrasó con todo. Y usted dice, a mí no me da. Sí, ya lo tiene desde hace 20 años también, desde hace 20 días, ya se le pasó a usted también. Y sí, después de 20 días ya va a empezar a ver los granitos por acá. ¿Sí? Ya está contaminado. Así es la amargura. Que no haya ninguna amargura en nosotros. Ningún resentimiento tampoco, hermanos. No haya esto porque contamina a los demás. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es lo que necesitamos saber de lo que contrista al Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer para que yo no contriste al Espíritu Santo, hermano? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿O qué hacer? ¿Qué necesito hacer para no contristar al Espíritu Santo, hermanos? A ver, saquemos conclusiones de lo que hemos visto. ¿Qué tengo que hacer para no contristar al Espíritu Santo, hermanos? Amén. Decir verdad. Amén. Ser honestos. Ser honestos. Decir palabras sabias basadas Palabras en el sabias. Espíritu. Amén. Y creo que nada más. ¿Sí? Es A ver, que luego en ocasiones, y pasa con los hermanos, con la iglesia, con las amistades, con los conocidos, a veces, pues como decimos, está marcado porque todo el tiempo habla mal de las personas y busca no participar o no comunión con los demás, ¿no? Sí. Y lo único que sabe decir son cosas malas o feas, ¿no? Entonces nosotros no podemos, por así decirlo, engancharnos en su manera de ser, Sí. dándole pie, fomentándole inclusive que siga siendo así. Sí. Porque si nos cuentan chismes y nosotros prestamos atención. Claro, no estamos poner con- atención a las cosas. Digo, a veces los tenemos que escuchar, porque Sí. nos están diciendo, porque no podemos ser groseros tampoco. Claro. Pero sí podemos darle palabras de sutilmente. Por ejemplo, viene a mi memoria lo que hizo en el pasaje que le están diciendo al rey David, ¿verdad? Fíjate que pasó así, y tú eres el Sí. malo, tú eres el que hiciste esto, Ujú. ¿no? Entonces, de alguna manera, por así decirlo, es la forma en que nosotros no podemos contristar al Sí. Espíritu, no enganchándonos, sino Claro. dejándoles ver, por así decirlo, que no es correcto o Sí. Amén, hermano. Es que ahí es cuando vive en nosotros el Espíritu. Porque si Amén. vive el Espíritu, entonces sabemos que todos tenemos que amarnos los unos a los otros. Sí. Y si alguien obra de cualquier manera en contra de nosotros o en contra de los demás, en lugar de decirle algo, pues hay que orar por él, inclusive Sí. ni decirle nada. Exhortarnos unos a los otros. Y más, bueno, Romanos 14, capítulo 14, también el capítulo 15, ahí nos habla del hombre que es más espiritual
dice que nosotros debemos de soportar a los que apenas van comenzando, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. Y la otra, ya vimos, hermanos, qué tenemos que hacer para que no contristemos al Espíritu Santo. Ser sabios, hermanos, ser sabios entendidos. ¿Usted cree que traiga consecuencias el contristar al Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué consecuencias usted cree que haya, hermanos? Miren, el siervo David, hermanos, y también Saúl dice que cuando fue rey, Dios lo escogió para el primer rey de Israel y Dios puso un espíritu en él, ¿sí? Dice el Señor que puso un espíritu para que pueda dirigir ser el rey, pues. Pero ¿qué sucede cuando le empezó a faltar a Dios, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Dice que le fue quitado ese espíritu y fue puesto un espíritu de error en él. Por eso le hablaba a David para que él tocara el arpa y lo consolara. Hermanos, puede haber consecuencias. Por ejemplo, en el Salmo 51, en el versículo 11 al 12, dice que cuando David, hermanos, pecó, él estuvo consciente de lo que hizo. ¿No trajo consecuencias a su vida? ¿Verdad que sí? Pues precisamente ese cumple, ¿no?, que tenía el corazón de Dios, porque a pesar de que el Señor lo castigó y le hacía ver sus errores con su propia familia, por lo que le dijo, por nunca se apartará la espada de tu casa, ¿no? Claro. Él nunca renegó, porque él estaba consciente de lo que había hecho. Y nunca le rezongó o protestó, porque el Señor perdona. Más bien se sujetó a lo que pudiera venir. Claro. Por lo que hizo. Sí, y Dios tuvo misericordia, por eso decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu, ¿verdad? Tu Espíritu me sustente. Entonces es que no podemos vivir sin el Espíritu de Dios, hermanos. Sin el Espíritu de Dios estamos muertos. La Biblia habla de muertos vivientes, ¿sí o no? Amén. Allá en Apocalipsis 3, digo, ¿tú qué dices? ¿Que vives? Y estás muerto. Pues desde con Adán. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí hay consecuencias. Muchas de las veces nos falta la dirección del Espíritu Santo. No sabemos, andamos como las olas del mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trae consecuencias el no ir como el Espíritu Santo nos dice. ¿Sí? Contristamos el Espíritu Santo. Si usted se pone a analizar, yo les comentaba una vez, si aquí nos paramos y hubiera un medidor así de que nos mida así como la temperatura, hermano, pero que nos mida la temperatura espiritual, si estamos hablando con Dios o no. ¿Cómo marcaría, hermanos, la aguja de esa espiritualidad? ¿Verdad? Y que ahí ven, que venga, ¿no? Mentiroso, hurtador. ¡Ay, poder en Cristo! ¡Poder en Cristo!, ¿no? ¡Ay! Pero nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios y cada uno de nosotros sabe cómo andamos. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Es más, entre los que estamos aquí, cada uno de nosotros sabe para dónde vamos. ¿Sí o no? Si va para el reino de los cielos o va para el infierno. Cada uno de nosotros sabemos. ¿Por qué? Sí, de veras. Sí, porque muchas de las veces nos preguntan desde el púlpito, ¿cuántos son salvos? Y se quedan callados, porque todavía dudan. Sí, será cierto, como lo dijo la poblana, ¿no? Pero no, miren, hermanos, si nosotros no nos aquietamos como el Espíritu Santo nos dice, entonces muchas de las veces no hay control en nuestra familia. No, hermano. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando, véalo. Es más, todo, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Le dijeron a Josué 1:8 que nunca se aparte de tu boca esta ley, siempre la medites, ¿sí?
¿Cómo podemos, hermanos, entonces contristar al Espíritu Santo, hermanos? ¿O cómo podemos dejar de contristarlo? Debemos, hermanos, de ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Ya no resistamos. Cuando el Señor nos quiera dirigir, hermanos, o el Espíritu Santo nos quiera dirigir, porque Él es nuestra guía, El Espíritu Santo también es nuestra guía, es nuestro camino. Muchas de las veces nos resistimos. Ay, que por ahí no. No, yo por ahí no. Resistimos al Espíritu Santo. Mejor hay que ser sensibles al Espíritu Santo y dejar que Dios nos guíe donde Él quiera que vayamos. Amén. Amén. ¿Algo que quieran agregar al estudio de hoy, hermanos? Amén. Ya ve que mencionó que había algunos versículos donde se mencionaba que los mentirosos son hijos del diablo. Amén. Entonces encontré varios. Sí. Y si me permite dar lectura, Jeremías 51:17, todo hombre sea infatuo y es sin ciencia, avergüéncese de todo artificio de la escritura, porque mentira es su vacidicio que no tiene espíritu. Juan 8:44, vosotros a vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Segunda de Tesalonicenses 2:9, aquel inicuo cuyo advenimiento según operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Y en Apocalipsis, 1 de Juan 2:22, quien es mentiroso, sino que niega que Jesús es el Cristo, el tal es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Y en Apocalipsis 21:8, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, hechiceros y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será el lago ardiendo con el fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Ya vieron? Ahí está. ¿Sí? Es muy tremendo esto. Entonces, ¿qué debemos de hacer para no contristar al Espíritu Santo? Sometámonos. Amén. 1. Oremos. Amén. Oremos mucho. Leamos la palabra de Dios. Y la otra, ser perseverantes. Son 3 puntos que abarcan muchas cosas. Y si ahora usted quiere ver por qué les digo que perseveremos, hermanos, habla Hechos 2:42. La iglesia primitiva, hermanos, hacía esto. Ellos se congregaban, ellos leían la palabra de Dios, ellos oraban. Hermanos, de esta manera no vamos a estar dejando, hermanos, de contestar al Espíritu Santo. Vamos a dejar de contestar al Espíritu Santo, hermanos, para ver las cosas que nos está demandando el Espíritu Santo. Pues la gloria al Señor por usted que ha venido al estudio de este día, y vamos a darle gracias a Dios en una oración, que el Señor Jesucristo nos siga ayudando, hermanos, y nuestros hermanos que no vemos, también que el Señor les ayude. Y ya nuestro hermano va a pasar aquí, hermanos, a despedirnos. Gracias, Padre, el Señor Jesús sea con ustedes. Oremos.